Generalmente digo. Porque yo salgo de esto, salgo máximo a las 10. Bueno, y de ahí tenemos que ir a lo de a comprar las cosas. ¿A qué se haga salud familiar? No, mentira. Primero tenemos que hacer la salud familiar. O sea, puede hacer eso, salgo de esto, algo de salud familiar, por ahí una horita que nos demoremos. Después, ¿Y si se mira la presentación? compramos eso, salud familiar a las 2 salud familiar. Sí, ya. Pero Listo. tenemos que ir a la universidad a un taller Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. El tema que me tocó es la isquemia mesentérica. Sí, es de verdad. Y en la noche salimos a las 5. No sé si tenga quienes salir. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre la anatomía de la circulación mesentérica. Entonces, como sabemos, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior son los dos vasos viscerales principales que estos van a irrigar lo que son el hígado, el sistema biliar, el vaso y lo que es el páncreas y el epiplón. También la arteria mesentérica superior van a irrigar el intestino delgado y grueso desde el ciego hasta el colon transverso. Por otra parte, el restante que corresponde a la mitad izquierda del transverso, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoide y el recto, estos van a estar irrigados por la arteria mesentérica inferior. Como etiología de la isquemia, el origen de los trastornos isquémicos de la circulación mesentérica, eso puede ser un embólico, un trombótico arterial o venoso isquémico. Ya el embolismo arterial es la causa más común de la isquemia mesentérica, con un total de un 40 a un 50% de los casos. Y su propósito es pobre, con una mortalidad aproximadamente de un 70%. Bueno, ahora sí vamos a hablar lo que es lo de la isquemia mesentérica. Entonces, la isquemia mesentérica son las arterias estrechas o bloqueadas que me van a restringir el flujo sanguíneo hacia el intestino delgado. Ya también es un flujo de sangre que esto me va a disminuir. Entonces esto me puede hacer, puede dañarme permanentemente lo que es el intestino delgado. Y la pérdida repentina del flujo sanguíneo al intestino delgado, lo que me puede ser que es una isquemia mesentérica aguda. Ya la isquemia mesentérica que se desarrolla a lo largo del tiempo es lo que llamamos como crónico. Perdón, compañero. Eso iba a preguntarles, si se está viendo las... No, está la de presentación ya. No. ¿No? Ya ahí cambió. Bueno, pues lo voy a poner así porque no sé por qué no se mira. ¿Qué pasó? Bueno, como cuarto punto, entonces, como quinto punto, en la isquemia mesentérica puede ser aguda o crónica, y la aguda, se puede dividir en dos, que es la obstructiva y la no obstructiva. En sí, la isquemia mesentérica tiene diferentes presentaciones clínicas, que esto incluyen la isquemia mesentérica aguda, la crónica y la no oclusiva. También la trombosis venosa mesentérica, la isquemia colónica, y sin embargo en todas ellas el resultado es el daño intestinal reversible o la necrosis masiva y la muerte, ya como final, la muerte del paciente. Bueno, en la isquemia mesentérica obstructiva tenemos que en el fondo esto va a ser un tapón en el vaso, que clínicamente va a ser un émbolo que me va a afectar sobre todo las arterias mesentéricas superiores. Ya como isquemia mesentérica no obstructiva, esto se va a tratar, pongamos un ejemplo de un paciente al que le va a llegar menos sangre por un estrechamiento
vascular, que entonces él además va a coincidir que existe una alteración hemodinámica. Bueno, lo que es hemodinámica, esto va a ser lo que, bueno, se va a encargar del estudio de la dinámica de la sangre, pues lo que es en el interior de las estructuras sanguíneas, como son las venas, las arterias, las vénulas, las arteriolas y lo que son los capilares. Ya lo que es una isquemia mesentérica crónica, bueno, en este caso ocurre es que hay un embudo en los vasos, es decir, que se van a estrechar y con ello se le va a dificultar la capacidad de que, por ejemplo, le llegue sangre al intestino, y este estrechamiento se debe a la aparición de unas placas de ateromas que me van a estrechar las arterias. Ya en cuanto a lo que es lo clínico en la isquemia mesentérica aguda, sea no obstructiva, esto va a compartir su clínica y con lo crónico. Entonces, en concreto, se trata de una clínica de dolor con rectorragia. Se trata de una clínica de dolor con rectorragia, pero que a la exploración abdominal va a haber nos va a dar un resultado anodino, o sea, es decir, que al poder palpar al paciente no va a sentir, digamos, un dolor más fuerte, sino que va a sentir el dolor con el que él ya vino o con el que él ya presentaba. En cuanto a la isquemia mesentérica crónica, él va a volver a dar dolor, pero ese dolor va a ser característico después de al ingerir alimentos. Bueno, entonces, dado que en ese momento, por ejemplo, a ver, o sea, dado que en ese momento al ingerir alimentos va a sentir dolor, entonces, por eso puse los síntomas aquí, que es los síntomas de la isquemia mesentérica aguda, van a ser un dolor abdominal e intenso, una necesidad urgente de defecar, algunos van a presentar fiebre, otros pueden presentar náuseas y vómito, y ya lo que es los síntomas de la isquemia mesentérica crónica, se va a dar un dolor abdominal que comienza unos 30 minutos después de comer, un dolor que empeora durante 1 hora y dolor que desaparece al cabo de 1 a 3 horas. Lo que son las causas, tanto la isquemia mesentérica como la isquemia mesentérica aguda como la crónica, estas van a ser causadas por una disminución en el flujo sanguíneo al intestino delgado. Es causado por un coágulo de sangre en la arteria mesentérica, que es la principal, y es causada por la acumulación de la placa de que esto va a estrechar las arterias. Acá les puse un cuadro sobre lo que serían unas causas de isquemia mesentérica, como lo que es la embolia arterial, que va a ser en un 40%, y acá están los factores de riesgo, la trombosis arterial en un 30%, la trombosis venosa en un 15%, y lo que es la isquemia no oclusiva igualmente va a ser en un 15%. Ya como complicaciones tenemos que, si esto no se le trata oportunamente, la isquemia mesentérica aguda puede provocar lo siguiente, que son un síndrome séptico, que esto lo que va a hacer es que me va a afectar potencialmente, o sea, a lo que es mortal. O sea, por ejemplo, es causado por la liberación de sustancias químicas en el torrente sanguíneo. Entonces, las sustancias químicas van a ser liberadas para combatir lo que son la infección. En el síndrome séptico, el cuerpo reacciona de manera exagerada a la sustancia química, entonces esto me va a provocar cambios que pueden llevar a la insuficiencia orgánica múltiple. Como otra complicación, puede haber un daño intestinal irreversible. Entonces, un flujo sanguíneo insuficiente al intestino puede hacer que partes del intestino se vayan,
pues se mueran. Ya como último también puede causar lo que ya es la muerte. Las personas que con isquemia mesentérica crónica, esto puede presentar lo siguiente, que es el miedo a comer, como había nombrado anteriormente, por lo que esto ocurre debido al dolor asociado con la afección que siente después de ingerir las comidas. Entonces, también puede hacer la pérdida de peso involuntaria y la isquemia mesentérica crónica que va a estar reagudizada. Bueno, aquí coloqué pues un caso que es un paciente femenino de 68 años, consulta por dolor abdominal de 72 horas de evolución, inicialmente localizado en epigastrio de intensidad moderada, que luego irradia a mi abdomen inferior de carácter continuo, sin desencadenantes aparentes y parcialmente atenuado con la administración de antiácidos. Entonces, este paciente refirió náuseas y vómito, un episodio de distensión abdominal y constipación de 48 horas de evolución. Me niega fiebre y cambios en la coloración de la materia fecal. Esto es lo que el examen físico, que es un abdomen globuloso, simétrico, tenso, sin cicatriz de Van Stiel, depresible, dolorosa la palpación en mi abdomen. También tiene aumentados en mi abdomen derecho y disminución en izquierdo. Aquí son los signos vitales y ya al lado de acá tenemos que como diagnóstico presuntivo es una isquemia mesentérica aguda. En lo que es la prevención, se recomienda siempre hacer ejercicio de manera regular, seguir una dieta saludable, tratar los problemas del ritmo cardíaco, también mantener el colesterol y el azúcar en la sangre bajo control y dejar de fumar o preferiblemente recomendar a los pacientes que no fumen. Lo que es ya las pruebas de angiografía y ecografía de Doppler, tenemos que en la angiografía va a haber el médico puede recomendarle una tomografía computarizada, una resonancia magnética o lo que es una radiografía del abdomen. Bueno, para determinar si las arterias que van al intestino delgado si se han estrechado. Entonces, para eso se hace una radiografía de abdomen. Un medio contraste, una angiografía mesentérica, podría ser una angiografía por resonancia magnética, como lo dije, y también lo que se puede hacer como pruebas va a ser lo que es una ecografía de Doppler. En este examen no invasivo se utiliza ondas sonoras para estimular el flujo sanguíneo, lo cual puede determinar lo que si están estrechas las arterias o no. Lo que es el tratamiento, entonces el tipo de tratamiento, esto depende de la presentación clínica, si puede ser crónica o aguda. Entonces, si el tiempo es el factor más importante determinante de lo que presente. En las formas agudas, pues suele ser necesario lo que es una cirugía abierta, y para evaluar el infarto intestinal y revascularizarlo urgentemente. En pacientes con isquemia mesentérica crónica, lo que se recomienda son los procedimientos endovasculares, percutáneos, que son los más propios. De esta manera, igualmente hay diferentes tratamientos que se puede hacer junto con lo de la que es isquemia mesentérica aguda y crónica. Listo, gracias. Muy bien, Jan. Bueno, la isquemia mesentérica aguda es considerada una enfermedad cardiovascular, ¿no? Porque es una oclusión de las arterias mesentéricas, que son las que van e irrigan el intestino grueso, parte del delgado y otras estructuras importantes a nivel intraperitoneal. Cuando uno se enfrenta a un paciente con isquemia mesentérica, tiene que enfrentarse a buscar factores de riesgo cardiovascular. El paciente es adulto por encima de 45 años, obeso, sedentario, tabaquista, hipertenso, diabético, dislipidémico, etcétera, para poder llenarse de criterios, uno decir probablemente sí es una isquemia mesentérica.
Usualmente debuta como un dolor abdominal súbito que va en aumento o va progresando en el tiempo. El dolor típico es la alodinia. Él va arrancando con dolor, pero se va convirtiendo posteriormente en una alodinia. Y la alodinia es un dolor exagerado durante la palpación. Cuando uno va a tocar la pared abdominal, el paciente ni siquiera se deja tocar la pared abdominal porque el dolor es tan grande que el paciente no soporta la palpación. Lo escuché, pero hay dentro de la presentación, pero hay un signo al examen físico que es muy característico de la isquemia mesentérica que se llama, y es punta de parcial, que se llama el signo en tablero de ajedrez. Tú lo dijiste, Yanko, no te escuché. No, ¿Cierto, doctor, no, no lo nombré. Perfecto. El signo en tablero de ajedrez es un signo que hace uno a la percusión, ¿sí? Uno empieza a percutir el abdomen, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, y va percutiendo. Y lo que se va encontrando es que cada que uno percute hay zonas de timpanismo, matidez, timpanismo, matidez, timpanismo, matidez, timpanismo, matidez. Y ese es el signo en tablero de ajedrez. La única patología que la presenta es la isquemia mesentérica. Entonces, pacientes, adultos maduros o adultos mayores con factores de riesgo cardiovascular que presenten un dolor abdominal súbito asociado a signos de inestabilidad hemodinámica y asociado a un signo en tablero de ajedrez es una isquemia mesentérica hasta que no se demuestre lo contrario. Apoyo del diagnóstico, el Doppler sirve, la angiografía también sirve, el manejo es netamente quirúrgico, es correr por ese paciente para intentar hacerle resección término-terminal de ese intestino pues que está sufriendo esa isquemia. Pero muy bien, Yanko. Gracias, doctor. Bueno, sigamos con el que sigue, por favor. Yo. Dale. Gracias. Bueno, en este caso yo les voy a hablar de la ruptura esplénica. Mi nombre es Laura Rengifo. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar quisiera hablar un poco del vaso. Disculpa un momento, yo prendo la cámara. Entonces, como ya sabemos, el vaso es el mayor de los órganos linfáticos, está cubierto por el peritoneo, se sitúa en la región superior izquierda del abdomen, detrás del estómago y debajo del diafragma. Unido a él por el ligamento frenoesplénico, el vaso está sujeto por bandas fibrosas unidas al peritoneo, se relaciona posteriormente con la novena, décima y onceava costilla izquierda. Reposa sobre la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del colon, unido a este por el ligamento espleno-mesocólico, y hace un contacto con el estómago por el epiplón gastroesplénico, así como con el riñón izquierdo. Su tamaño es variable, por término medio, mide 13 centímetros de largo, 8.5 centímetros de ancho y 3.5 centímetros de grueso, y tiene un peso entre 100 a 250 gramos. En la estructura vemos que el vaso puede considerarse de forma simplificada como un árbol de ramificaciones de vasos arteriales y luego arteriolas que finalizan en sinusoides venosos, donde se realiza la filtración de la sangre, la eliminación de microorganismos y la destrucción de matíes y plaquetas viejos. La estructura del vaso está formada por una cápsula fibrosa externa que le da forma y dos tipos de tejido en el interior del órgano, que es la pulpa roja y la pulpa blanca. Entonces, como ya pues había mencionado anteriormente, la pulpa blanca forma parte del sistema inmunológico, actúa como protección frente a microorganismos extraños que intentan invadir el organismo. La pulpa blanca consta de células linfoides, principalmente linfocitos T y linfocitos B, que rodean una arteriola central. También otra de la estructura que es la zona linfoide. La zona linfoide es parietal, contiene abundantes linfocitos T. En los nódulos linfoides, aquí es donde se localizan principalmente los linfocitos B, llamadas células B foliculares, constituye aproximadamente el 20% total del órgano. Y en la pulpa roja, que es la que constituye la mayor parte del tejido estromal del vaso, está formado por los cordones
Billroth y los sinusoides esplénicos. Los cordones Billroth son las agregaciones celulares que están sostenidas por el tejido conectivo reticular. Su estructura está organizada en columnas a las que se adhieren macrófagos, plasmocitos y glóbulos. Por ende, la pulpa roja tiene la función de eliminar materiales de desecho que se encuentran en la sangre, por ejemplo, glóbulos rojos, defectuosos. Para ello cuenta con las células especiales llamadas macrófagos que fagocitan estos materiales. Y en las funciones encontramos que una de las funciones más importantes del vaso es filtrar la sangre. También el vaso es uno de los sitios principales donde se inicia y se modula la respuesta inmune. Es capaz de detectar y presentar patógenos específicos en la sangre y producir una respuesta inmune para defender el organismo de ellos y filtrar células sanguíneas viejas del torrente sanguíneo. Siguiente. ¿Listo? Siguiente. Gracias. Bueno, entonces, como empecé hablando del vaso, ¿por qué empecé hablando del vaso? Porque el tema es la ruptura esplénica y habla principalmente del vaso. Entonces, para empezar, ¿qué es la ruptura esplénica? La ruptura esplénica, ese término ruptura esplénica se aplica a las lesiones esplénicas en la que se altera el parénquima, la cápsula o el riego del órgano. Entonces, en una ruptura esplénica es la ruptura del vaso, es decir, es una afección en la que el vaso se rompe o se rompe en su superficie. Es una emergencia médica y se debe buscar atención médica inmediatamente. Debemos tener en cuenta que la ruptura esplénica es una rara complicación de los procesos patológicos, pero la mayoría de los tumores malignos hematológicos pueden afectar el vaso, incluyendo varios tipos de linfoma, leucemia y tumores malignos de células plasmáticas. La neoplasia hematológica más común que afecta el vaso es el linfoma no-Hodgkin, y dentro de este, el subtipo difuso de células B es el más común. Entonces, la ruptura esplénica como tal es una rara patología potencialmente mortal que suele presentarse como dolor abdominal en cuadrante superior izquierdo e inestabilidad hemodinámica. Siguiente. En los síntomas podemos ver que al romperse el vaso se produce una hemorragia dentro del abdomen, es decir, dentro de una cavidad cerrada, por lo que el paciente tendrá dolor abdominal, el abdomen se palpará endurecido y con dolor en su parte izquierda. Si el sangrado es importante, puede aparecer signos de pérdida severa de sangre, como por ejemplo el mareo o la sudoración fría, la disminución del nivel de conciencia. En los casos más graves puede ser mortal. Pero también hay que tener en cuenta que los síntomas graves que indican la hemorragia interna incluyen aturdimiento, confusión, visión borrosa, perturbada y desmayo. Siguiente. En los signos encontramos el signo de Kerr. ¿En qué consiste el signo de Kerr? Es la aparición del dolor referido a los hombros, especialmente en el izquierdo cuando se palpa la región superior del abdomen, y se caracteriza básicamente a la ruptura esplénica. Este signo se hace más evidente en posición de Trendelenburg. ¿Qué es la posición de Trendelenburg? Es la que el paciente se encuentra en un plano elevado e inclinado de 45 grados centígrados, 45 grados, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Se utilizan en las operaciones abdominales, casos de shock, hipotensión, etc. Esto favorece el retorno venoso, aumentar el gasto cardíaco y mejora la perfusión a los órganos nobles. Siguiente. En las causas encontramos que el abdomen, en cuyo interior se encuentra el vaso, el vaso no tiene una protección ósea como ocurre en el tórax, el cual tiene la parrilla ósea costal que protege a sus órganos internos. Ante un traumatismo abdominal se puede producir una ruptura del vaso sin que exista una herida abierta en la piel del abdomen. La causa más frecuente de los traumatismos abdominales son los accidentes de tráfico. Al romperse el vaso se produce un sangrado de este órgano con la consiguiente hemorragia interna. En algunas ocasiones, en el momento del traumatismo puede no ocurrir una ruptura o ruptura completa del vaso, sino una laceración o una ruptura pequeña que produzca un pequeño sangrado.
Hay otras causas de ruptura del vaso que no sea el traumatismo. Esto puede ocurrir en enfermedades que buscan una inflamación importante del vaso, de manera que se rompa la membrana que lo del vaso y por consiguiente aparece su hemorragia. Una de las enfermedades que puede inflamar el vaso es la mononucleosis infecciosa, que es también llamada la enfermedad del beso. Es una infección originada por el virus llamado Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los virus herpes. Es una infección muy frecuente en la infancia y en la adolescencia, leve en la mayoría de casos. También la podemos encontrar, también se puede generar la ruptura esplénica por el cáncer de la sangre y otras infecciones. Siguiente. En las complicaciones encontramos que la ruptura del vaso puede ocasionar un sangrado potencialmente mortal en la cavidad abdominal. Siguiente. Bueno, aquí es que cómo se diagnostica. En esta parte hay varias formas. La primera, una de las formas es que se puede diagnosticar a través de un examen físico, donde el médico palpa el abdomen para determinar el tamaño del vaso y una sensibilidad abdominal. También se realiza un procedimiento en el que se extrae el líquido del abdomen con una aguja. Este líquido se realiza análisis y si revela sangre en el abdomen, el paciente puede derivarse para recibir tratamiento de emergencia. Y también por medio de pruebas de imágenes del abdomen, una tomografía computarizada abdominal para determinar o descartar otras posibles causas de los síntomas. Entonces, como dije anteriormente, para que quede más claro, se realiza una exploración física, también se hace un análisis de sangre, una búsqueda de sangre en la cavidad abdominal y también se hace pruebas por imágenes de abdomen. Siguiente. ¿Y por qué pasa si es que usted también vive acá? Pero es que yo no como... En la prevención, los pacientes con ruptura esplénica deben evitar las actividades que podrían causar esta patología. Los pacientes con mononucleosis deben evitar los deportes de contacto y otras actividades que aumenten el riesgo de traumatismo abdominal. El vaso debe protegerse de golpes para reducir el riesgo de ruptura del vaso. Siguiente. Con respecto al tratamiento, decimos que el tratamiento depende de la condición del paciente. Algunos pacientes pueden requerir cirugía inmediata, mientras que otros pacientes mientras que en algunos pacientes la ruptura del vaso se cura con el tiempo y el descanso adecuado. Es decir, con respecto a esta última parte, hay que decir que se requiere hospitalización para que el vaso se cure. Los doctores monitorean la condición del paciente y brindan atención no quirúrgica, como transfusiones de sangre si es necesario. Y si se puede recomendar tomografía computarizada de seguimiento periódico para garantizar que el vaso se haya curado completamente. Entonces, en el tratamiento se puede requerir cirugía para reparar o quitar el vaso y se compone de la siguiente forma. La cirugía se realiza para reparar el vaso utilizando puntos de sutura. También la cirugía se realiza para extirpar solo una parte del vaso y este procedimiento se denomina esplenectomía parcial o subtotal. Cuando la cirugía es para extirpar todo el vaso, se llama esplenectomía. El vaso no es obligatorio para la supervivencia, pero sin embargo la ausencia del vaso aumenta el riesgo de infecciones graves. La cirugía para reparar o extirpar el vaso generalmente se realiza por vía de la laparoscopia, es decir, cirugía laparoscopia donde se realizan varias incisiones pequeñas en el abdomen. Se insertan herramientas quirúrgicas especiales y un lente de cámara con luz a través de las incisiones y la cámara envía imágenes en un monitor para que el cirujano pueda monitorear y guiar las herramientas quirúrgicas. Y a veces también se realiza una gran incisión para hacer el vaso. Entonces, siguiente dicho. Con respecto a la clasificación, encontramos que la ruptura esplénica se produce frecuentemente por mecanismos traumáticos y se denomina espontánea o patológica. Cuando no existe tal antecedente, hay alguna enfermedad esplénica predisponente. Entonces, la ruptura del vaso o la ruptura esplénica puede ser clasificada como traumática, que es la que se considera la más común de ruptura esplénica y de extrema gravedad que puede provocar la muerte del sujeto, incluso de manera diferida, por la que es fundamental realizar un diagnóstico diferencial in vivo y tener presente la posibilidad de una ruptura del vaso en dos tiempos en el momento de la autopsia y sus imágenes son fácilmente interpretadas por los radiólogos.
En la fisiopatología encontramos que hay 3 formas de presentación de la lesión esplénica que depende de la velocidad de la hemorragia. La primera es si el sangrado es rápido, el paciente ingresa hemodinámicamente inestable, pálido, hipotenso, taquicárdico, responde mal a los líquidos y no recupera la presión arterial. En el segundo caso, si el sangrado es continuo y lento, el paciente ingresa hipotenso, responde parcial o temporalmente a los líquidos intravenosos, se encuentra taquicárdico y con caída de hematocrito. Yo le escribí y le Y hablaba. por último, encontramos si el sangrado es lento e intermitente, el paciente puede permanecer asintomático o complicar tratamiento posteriormente. Otra de las clasificaciones de la ruptura esplénica es la espontánea, que también es denominada atraumática. La ruptura espontánea del vaso es una entidad clínica poco frecuente o inusual. Normalmente asienta sobre el vaso patológico afectado por infecciones. También puede producirse como consecuencia de esa entidad, no solo como la malaria, mononucleosis infecciosa, leucemia, linfoma de Hodgkin, etc. y discrasias sanguíneas. Entonces, como dije anteriormente, la ruptura esplénica espontánea es una complicación inusual de la mononucleosis infecciosa que, sin embargo, supera su principal causa de muerte. Su incidencia está tan sobre el 0.5 a 0.5% y se clasifica según se produzca un vaso previamente sano o patológico. Ahí en la figura, como lo muestra, están divididas entre sano y patológico, lo que debe tener cada uno. Para eso hay que tener en cuenta los criterios según Gray con respecto al vaso normal y el vaso patológico. Y por último encontramos que la clasificación patológica no traumática, que la ruptura clínica no traumática es rara, usualmente se diagnostica más tardíamente y supone un reto mayor para el doctor. Gracias. Muy bien. Muy completa la presentación. Bueno, en ruptura esplénica, pues como vieron, hay causas traumáticas y atraumáticas. Dentro de las traumáticas, pues toda la parte de traumatismo, valga la redundancia, dentro de las no traumáticas, todo lo que se pueda llegar a asociar a patología esplénica, ¿no? Que pueda llegar a producir esplenomegalia. Regálenme un segundo. Sí. Y si lo haces en forma de tortillita, o sea, le echas 2 huevos, lo revuelves y tú como tortilla. ¿Y no te gusta el calentado así, o sea, el arroz con los palitos encima del huevito? No es que no quiero esperar. La clínica del paciente con una ruptura esplénica es descompensación hemodinámica. El paciente manifiesta un dolor que usualmente es en el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo. Pueden llegar a haber equimosis a nivel de la pared abdominal del hipocondrio izquierdo y del flanco izquierdo. Van a haber signos de irritación peritoneal, Blomberg positivo, ¿sí? Puede llegar a haber Ropsin positivo. El paciente va a estar hipotenso, taquicárdico, taquipneico en las primeras fases, pero posteriormente va a hipotensión, bradicardia, braipnea y probablemente shock hipovolémico por el sangrado que produce el vaso. El tratamiento es hacer enectomía, ingresar al paciente a cirugía para hacer retiro del vaso, para poder hacer hemodinamia y que el paciente se estabilice hemodinámicamente. Muy bien la presentación. Sigamos, porfa, con la siguiente. Hola, profe, buenos días. Sangre llega. Hola, buenos días. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, perfecto. Aquí ya se están viendo. Les voy a hablar el día de hoy sobre la cirrosis hepática.
La cirrosis hepática es un proceso de cicatrización caracterizado, digamos, por la aparición progresiva de una extinción del parénquima hepático. Esta sea por, digamos, por tejido fibroso. Dentro de esta fibrosis hay un desarrollo de nódulos de regeneración y hay una alteración. ¡Ay! Oh. Y hay una alteración de la arquitectura normal del hígado, que lo que hace es da como resultado una función hepática anormal o disminuida. Hay que tener en cuenta que el hígado es el órgano interno más grande y está implicado en muchas funciones metabólicas complejas que son esenciales para la vida. Las funciones de este son extraer los nutrientes que han sido absorbidos en el aparato digestivo y los procesa para usarlos de manera posterior. También produce lo que es la bilis y esta es transportada al aparato digestivo para ayudar en la absorción de grasas y vitaminas. Elimina medicamentos y productos tóxicos como desechos en la sangre y los excreta mediante la bilis. Produce proteínas de sangre del cuerpo y lo que incluye proteínas implicadas en lo que es la función normal de la coagulación de la sangre. La cirrosis hepática es una consecuencia de una lesión a largo plazo y puede deberse a muchos tipos, como por el uso excesivo de alcohol, infecciones crónicas por hepatitis B o C, etc. ¿Cómo se produce? Lo que pasa es que se da una inflamación de la íntima endotelial seguida de una éstasis de las venas centrales y de los sinusoides. Si estos cambios se extienden a las venas portales, se genera un cuadro de isquemia sinal. Y estas alteraciones conducen a lo que es una apoptosis y de la apoptosis a la atrofia o hiperplasia nodular regenerativa. Y esto, por último, produce lo que es la fibrosis. La fibrosis tiene 4 estadios. Los 2 primeros son compensados. En el primero, se da una ausencia de varices esofágicas y de ascitis, que son como los síntomas que presenta la cirrosis como tal. En el segundo estadio, ya el paciente cuenta con varices esofágicas, sin antecedentes de hemorragia y sin ascitis. En el tercer estadio, el paciente ya es un estadio descompensado, el paciente presenta ascitis y puede tener o no varices esofágicas. En el cuarto estadio, el paciente presenta una hemorragia digestiva por hipertensión portal con o sin ascitis. La etiopatogenia de las causas se da más que todo por el uso excesivo de alcohol, por las infecciones de hepatitis B o hepatitis C, por enfermedades de hígado graso, trastornos hereditarios, puede ser también por una lesión inducida por drogas, trastornos del conducto biliar, enfermedad de autoinmunes, virus, etc. Esta enfermedad es un 20% de los pacientes que presentan esta enfermedad no tienen una causa identificable por lo que se desarrolla la fibrosis y este tipo de cirrosis se define como cirrosis criptogénica. En esta imagencita les muestro lo que son las 4 fases que ya les mencioné, la fase 1, 2, 3, 4, las 2 últimas son en un estadio descompensado. En la fase 1 se da el daño hepático inicial, donde hay una inflamación y una pequeña fibrosis. En la fase 2 hay ya un daño hepático intermedio, donde hay una fibrosis moderada, una alteración en la arquitectura del hepatocito. En la tercera, un daño hepático avanzado, que ya hay una necroinflamación, ya está la formación de los nódulos fibróticos. Y en la cuarta, que ya es como tal la cirrosis hepática, que ya es irreversible, hay la pérdida del parénquima hepático y el colapso de las estructuras hepáticas. La cirrosis es una de las principales enfermedades en Estados Unidos. Ella afecta a 5.5 millones de personas, que es un 2% de la población de todo Estados Unidos, y esta enfermedad causa más de 26.000 muertes al año.
es la séptima causa principal de muerte en los Estados Unidos y se da entre adultos de 25 a 64 años. Se espera que estas personas, que esta enfermedad vaya aumentando, los casos por esta enfermedad vayan aumentando a lo largo en un futuro por la calidad de vida que tienen los seres humanos y la manera en la que se alimentan. Los síntomas. Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden ser ausentes en las etapas tempranas, pero cuando ya hay en la fase 3 y 4 ya se presenta lo que es más que todo la fatiga, que es un síntoma muy común, y esos pacientes también desarrollan pérdida de masa muscular, lo que puede empeorar, digamos, la fatiga. Esa fatiga se puede tratar. Es difícil de tratar y es importante, digamos, para el paciente buscar otras maneras en las que se pueda ayudar. El segundo síntoma que se presenta es el prurito o el picazón, que es un síntoma súper común debido a que hay trastornos en el conducto biliar. Y este prurito también puede ocurrir en cualquier enfermedad, pero pues hay que, digamos, tenerlo en cuenta dentro de la cirrosis cognitiva. También este tipo de pacientes presentan edema y ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal y esta puede ser leve y se puede detectar mediante un ultrasonido, una tomografía o mediante el examen físico. A medida que la ascitis aumenta, estos pacientes pueden desarrollar aumento del tamaño del diámetro abdominal. Y cuando ya hay demasiada ascitis en el organismo, este líquido puede llegarse a infectar y puede darle al paciente una peritonitis bacteriana espontánea. Y dentro de esta peritonitis bacteriana espontánea encontramos lo que es la fiebre y el dolor abdominal. También podemos encontrar sangrados del tubo digestivo. Estos pacientes pueden desarrollar por la misma fibrosis que las venas estén anormalmente estén dilatadas. Entonces también encontramos lo que son las varices dentro del aparato digestivo y estas pueden llegar, digamos, a romperse y al romperse pues ocurre lo que es el sangrado como tal. La ictericia también es uno de los síntomas que se dan en estos pacientes que pues como ya conocemos de la coloración amarilla en las escleróticas y en la piel también. También podemos encontrar lo que es la encefalopatía hepática, que es que que la filtración normal del hígado se deteriora y la sangre que digamos la sangre que está en los intestinos no se desintoxica normalmente y no se pueden extraer lo que son los desechos. Todos estos síntomas se producen más que todo, como ya lo dije, en la cirrosis descompensada, el estadio 3 y 4. La cirrosis compensada, el paciente todavía tiene, digamos, bastantes células saludables en su hígado y el cuerpo es capaz de compensar el daño, por decirlo así. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un paciente con mal hábitos alimenticios, obeso, diabético, que consuma alcohol. Y también hay que tener en cuenta que, digamos, ¿cómo se llama? Esta cirrosis puede llegar a desencadenar un carcinoma hepatocelular que se los voy a explicar más tarde. ¿Cómo se da el diagnóstico de esta enfermedad? Comúnmente lo que se debe hacer pues es hacer una biopsia hepática, que según lo que leí es que introducen una aguja dentro del estómago, toman una parte del tejido hepático y lo llevan a hacerle la biopsia. También hay que tener en cuenta que toda esta ayuda diagnóstica tiene que tener, digamos, el acompañamiento de lo que es el examen físico, la anamnesis, todo, los exámenes de sangre que son muy importantes. Y hay pacientes que se les hace ultrasonidos, endoscopias, pues para mirar pues el funcionamiento del hígado. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento, digamos, como tal definitivo, como, este medicamento te va a ayudar para eso, no.
sino que lo que se hace es como tratar el estilo de vida del paciente y restringirle ciertas cosas como lo que es las bebidas alcohólicas, las grasas, los alimentos, la sal, se disminuyen lo que son los medicamentos diuréticos y se les da antibióticos a las personas que tengan ya el estadio 3, 4, porque cuando tienen una citis que ya está infectada, en este punto sí se usan antibióticos, pero para, digamos, la peritonitis espontánea que da la misma citis. También está, digamos, tratar los síntomas que da la cirrosis, la fatiga, todo esto. Y pues también está dentro de eso también está prevenir lo que son las complicaciones que esta puede generar, que son el tumor que les di. Los pacientes con cirrosis tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer primario de hígado, conocido como carcinoma hepatocelular, y el riesgo de cáncer de hígado varía según la enfermedad hepática que tenga el paciente. Por ejemplo, con hepatitis C es de un 3 a un 4% cada año. Listo. Muy bien. Bueno, la cirrosis hepática creo que es una de las patologías más nutridas desde el punto de vista semiológico en la semiología del sistema gastrointestinal. Evidentemente la cirrosis hepática es un daño que se produce a nivel de los hepatocitos y esto puede llegar a ser secundario a fármacos, a alcohol, a virus, a distintas patologías que puedan llegar a afectar el hígado. En estadios iniciales pues tiende a no dar tanta sintomatología, a más o aparte de un leve tinte ictérico, algo de dolor abdominal en hipocondrio derecho, pero de resto no más. Ya cuando la cirrosis hepática se instaura dentro del cuerpo y empieza a aumentar sus estadios, empiezan a haber distintos signos que ustedes tienen que aprendérselos todos. La ictericia, la ascitis, las telangiectasias, los signos de circulación en cabeza de medusa, circulación colateral, cuando se traten asociaciones con hipertensión portal. El hígado se palpa disminuido de tamaño, con un borde muy agudo, puede llegar a estar multinodulado, puede llegar a haber dolor a la palpación a nivel hepático o a nivel del hipocondrio derecho. Va a haber asteritis, y la asteritis uno le coge al paciente la mano como tirándola hacia atrás y él va a quedar como con un temblor esencial y eso se produce por una elevación de los niveles de amonio en sangre. Se puede llegar a presentar ingurgitación yugular, la piel de los pacientes se empieza a poner seria, como café, como color torcaza, pues como para que se lo puedan imaginar, así como son las torcasitas, así empieza a ponerse la piel a los pacientes, más oscuro de lo normal, son pacientes que son fototipo 1 o fototipo 2 y empiezan a colocarse más oscurito de lo que usualmente son. Empieza a haber edema en miembros inferiores que va subiendo, puede llegar a progresar a un grado 3, a anasarca o a un síndrome ascítico sobreagregado. Cuando hay ascitis, pues va a haber onda ascítica, matidez cambiante, puede llegar a presentar también rinofima, que es la hipertrofia del cartílago triangular de la nariz, que es también sugestivo de alcoholismo crónico y es también sugestivo de cirrosis hepática. ¿Sí? Es decir, que la cirrosis hepática pues, es una patología bastante nutrida desde el punto de vista semiológico. Claramente el diagnóstico es clínico, uno se puede llegar a apoyar en ecografías, en TGO, TGP, GGT, en tomografía, etcétera, pero el diagnóstico de cirrosis hepática es por historia clínica, por examen físico y obviamente si necesito apoyarme en algún paraclínico lo puedo llegar a hacer, pero la idea es hacer el diagnóstico con historia clínica de examen físico. ¿Listo? Muy bien, igual la presentación de cirrosis. Cirrosis, ojalá que encontremos una cirrosis en el hospital cuando vamos y
vamos a rotar, busquemos en las salas de medicina interna cirrosis hepática porque yo sé que les va a servir mucho para semiología. Casi siempre en abdomen se van y buscan a sala de quirúrgicas, pero la cirrosis búsquenla en medicina interna porque usualmente están en las salas de medicina interna, porque sí vale la pena que podamos ver un paciente de cirrosis hepática. Nicole en este momento les va a mandar un caso clínico, chicos. Tienen aproximadamente, son las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana para el desarrollo del caso clínico. ¿Listo? No se hacen en grupo, lo hacen y lo desarrollan de manera individual y es para entrar a las 10:30 de la mañana y para revisarlo igualmente a esa hora. ¿Quién lo va a presentar? No sé. Ahí miramos a cuál de ustedes saco para que presente el caso clínico. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber. Bueno, y a las 10:30 nos vemos. Listo, doctor. ¿Listo? Gracias. Nos vemos más ratito, chicos. Chao. A las 11 saliendo de clase.